Hola, muy buenas tardes, ingenieros, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que son los arreglos y programación en C++ y Python. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa en la materia de programación básica, así que el día de hoy les compartiremos un poco de lo que son los arreglos en lo que es C++ y Python. Ok, ¿qué es un lenguaje de C++? Los arreglos o arrays, como los conocemos, para empezar, los arreglos son parte imprescindible para la realización de programas en cualquier lenguaje y para la resolución de casi todo tipo de problemas. Saber utilizarlos adecuadamente es necesario para aprender a programar. Para poder utilizar arreglos en el lenguaje C, primero debemos conocer otros temas del lenguaje, como es la declaración de variables y el uso de ciclos for, e instrucciones de entrada y salida de datos. Estos tipos de uso son muy importantes, ya que sin los ciclos for nosotros no vamos a poder mantener los datos encapsulados y volverlos a ocupar en grado caso de que queramos hacer, no sé, algún ejemplo de volver a regresar algún igual que o mayor que, suponiendo. También instrucciones de entrada y salida eso es muy importante. Al momento de nosotros iniciar un programa, depurarlo, el programa nos va a pedir que introduzcamos mediante el teclado algunos números, algunas palabras, más que nada. Posteriormente nos dará como objetivo alguna salida de información conforme lo hayamos programado nosotros. Entonces, al fin de cuentas, es muy importante que tengamos un poco de conocimiento previo de ello. Dice aquí, funciones de C++. Una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadas pasar argumentos a la función. Una función también puede devolver un valor como salida y las funciones son útiles para encapsular las operaciones comunes que en un solo bloque es reutilizable. Esto es porque dentro de lo que son los arreglos, nosotros declaramos variables. Esos tipos de variables se guardan dentro de una pequeña memoria caché. Pongámoslo así, nosotros tenemos un cuadrado, un cubo, suponiendo en 3D, entonces es ahí donde se va a guardar cada variable. En este ejemplo podemos poner que tenemos A y B. Entonces, imaginariamente, suponiendo tenemos dos cubos, en donde esos dos cubos, pues no sabemos qué parámetros le vamos a anexar. Es por eso que eso los llamamos como variables interrogantes, más que nada. En este tipo dice aquí que la siguiente acepta dos enteros de un llamador y devuelve su suma A y B, que son parámetros de tipo int. Aquí como podemos ver, estamos poniendo aquí que se va a hacer una suma con la variable A y la variable B. Entonces va a retornar como A más B, dependiendo de nosotros el tipo de número o cantidad que nosotros le adquiramos al programa. Después dice aquí que se puede invocar la función o llamarla desde cualquier número de lugares del programa. Los valores que se pasan a la función son los argumentos, cuyos tipos deben ser compatibles con los tipos de parámetros de la definición de función. Esto es porque dentro de lo que es la programación no podemos juntar variables enteras con fraccionarias o decimales. Siempre hay que tener muy bien en cuenta qué es lo que nosotros vamos a querer hacer, ya que posteriormente hay algunos programas o algunas codificaciones que no te permiten hacer ese tipo de intuición. Entonces, por lo cual puede que que tu programa llegue a fallar. Aquí en este caso vamos a tener que tenemos una suma con in i y in j. Aquí estamos declarando i y j, por lo cual, en este caso, las dos van a evaluar si i y j van a ser la misma tipo de función, por lo cual, entonces el programa va a acceder a continuar su depuración. Dice aquí que no hay ningún límite práctico para la longitud de la función, pero un buen diseño tiene como objetivo funciones que realizan una sola tarea, bien definida, funciones miembro. Aquí en C++, a diferencia de otros lenguajes, una función también puede definirse en el ámbito de espacio y nombres, incluido el espacio nombres global implícito. Estas funciones se denominan funciones libres o funciones no miembro. Se usan en una gran medida en la biblioteca estándar. En este caso, estos tipos de funciones, pues no tienen un espacio predefinido. Nosotros los vamos a ir declarando dependiendo del rango que nosotros queramos ocupar. Es por eso que
son muy implícitas. En este caso, podemos ver una pequeña imagen de cómo es que se posicionan. Ok, después seguimos lo que son con los caracteres de C++. Estos son muy indispensables, ya que con ellos pues es como se logra llegar a un pequeño entendimiento favorable para este tipo de programación. Dice aquí, algunas de las características más importantes que posee el lenguaje C++ son compatibilidad con bibliotecas. Aquí esto es, a través de bibliotecas hay muchas funciones que están disponibles y que ayudan a escribir código rápidamente. Esto es porque mediante las bibliotecas nos podemos mandar a llamar alguna función, ¿no? Principalmente en ingeniería cuando queremos hacer algún programa que pues se saque alguna integral, ¿no? Alguna paráfrasis de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros llamar a bibliotecas para que las bibliotecas automáticamente detecten qué posiblemente estamos haciendo y así darnos algunos tips o darnos algunas parámetros para nosotros que se nos haga un poco más fácil la tipo de programación que vayamos a hacer. También dice aquí que es orientado a objetos. Dice aquí que el foco de la programación está en los objetos y la manipulación o configuración de sus distintivos parámetros o propiedades. ¿Ok? Esto es porque dentro de la programación, como podemos saber, pues se ocupa principalmente en algunos objetos de realidad virtual, etcétera. Por lo cual, esto de la programación de C++ está muy bien establecido, el cual pues, nos ayuda a realizar con un poco más de facilidad todo lo que está en vivo, en la vida real, lo podemos pasar nosotros a digital y pues se nos puede hacer un poco más fácil la realización de algunos trabajos que posiblemente hagamos en algún futuro. También dice aquí, esto cuenta mucho con la rapidez, que es la compilación y ejecución de un programa en C++. Dice aquí que es mucho más rápida que en la mayoría de lenguajes de programación. Esto es muy importante, lo que es la rapidez de depuración porque lo que se trata en la programación es de cortar algunos pasos que se llevan de más, ¿no? Para pues tener un mínimo de error y rapidez y pues se pueda acceder o interactuar más el programa con el usuario. También aquí dice aquí que es la compilación. En C++ es necesario compilar el código de bajo nivel antes de ejecutarse, algo que no ocurre en otros lenguajes. Esto es porque antes de que se depure completamente, el programa se tiene que compilar para checar si hay algún error, porque muchas veces el programa puede que no llegue a detectar un error, pero una vez compilándolo con su base de datos respectiva, en este caso ya van con las bibliotecas, ¿no? Pues te va a decir que en tal línea hay un posible error. Entonces tú ahí aún tienes tiempo de poder arreglarlo, más que nada. Después vamos con lo que son los punteros. Los punteros del lenguaje C también están disponibles en C++. Eso es muy importante, lo que son los punteros. Y también dice que es muy didáctico. Dice aquí que aprendiendo programación de C++, luego es mucho más fácil aprender lenguajes como Java, C++, PHP y JavaScript. Esto es muy cierto, ya que C++ pues es un lenguaje que está bajo nivel, ¿ok? Y pues ya entrando a lo que es Java, C++, PHP y JavaScript, ya son un lenguaje un poco de alto nivel. Son algunos tienen alguna diferencia, pero principalmente todos van casi de la mano. Obviamente, pues se lleva diferente tipo de estructura, diferente tipo de parámetros, etcétera, etcétera. Ok, aquí vamos a ver cómo crear un arreglo. Dice aquí que para crear un arreglo es muy sencillo. Para declarar o crear un arreglo utilizaremos la siguiente forma. Lo primero pues es escribir el tipo de dato que almacenará el arreglo, obviamente. Dice aquí que escribir el nombre del arreglo. Entre corchetes escribe la cantidad de elementos de ese tipo que se almacenarán. Para crear un arreglo, se almacenan las clasificaciones de un grupo de 10 estudiantes. Podemos crear un arreglo, un float, que va a ser un grupo de 10 y vamos a escribir int. Aquí estamos declarando int. Entonces, por consecuente, vamos a crear un grupo que entre los corchetes me va a decir de qué tipo de rango va a ser. En este caso, vamos a dar optimización a cantidad a 10 elementos, ¿no? El nombre del arreglo va a ser grupo y el tipo de dato va a ser float. Aquí en esta imagen lo podemos checar con un poco más sintetizado. Ok, miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo en C++. Dice aquí ejemplo 1. Programa en C++ que accede y modifica los elementos de un array o arreglo.
Dice aquí que los elementos de un array se pueden utilizar igual de cualquier otra variable y se puede hacer en ellos en las mismas operaciones que se pueden hacer en el resto de variables. Aquí en este caso vamos a declarar un array de 5 elementos tipo int y esos valores iniciales. En este caso estamos declarando n y m es igual a 5. Entonces aquí estamos declarando otra variable que va a ser a. En este caso, en esa variable, nosotros ya tenemos predeterminados qué tipo de valores le vamos a dar nosotros, ¿no? Principalmente. Entonces aquí, mediante la programación que respectivamente hemos adquirido, estamos diciendo, aquí en NA, entre corchetes 0, estamos diciendo que N va a ser igual a 2. Por consecuente, esa A va a ser igual a 8 más 3, que sería 11, a 1, que sería 9, a 2, que sería igual a 15, a 3 sería 7. Entonces aquí estamos hablando de un formato condicional que si 11 es menor o igual a 9, si esto es cierto, pues entonces 4 va a valer 11. Code se ocupa para imprimir principalmente. Entonces aquí estamos poniendo los diferentes tipos de variables que vamos nosotros a tener y la salida del programa sería 11, 9, 15, 11 y 7, que es lo que nos está dando a conocer lo que sería este tipo de arreglo. Dice aquí que si se intenta acceder a un elemento que está fuera de los límites de un arreglo, un elemento con índice negativo o con un valor del índice mayor al que corresponde al último elemento de este arreglo, el compilador no avisará del error. El error se producirá durante la ejecución si esta posición de memoria que se intenta acceder está fuera de la zona de memoria asignada al programa. Eso es muy importante, ya que si nosotros queremos aumentar más de lo que sería el arreglo que ya está previamente archivado, entonces la memoria no nos va a dar y es ahí donde vienen los pequeños problemas. Entonces siempre hay que estar muy atentos en lo que nosotros estamos haciendo para que no haya esos tipos de errores. Aquí en este segundo ejemplo, dice aquí, para recorrer un array se utiliza una instrucción iterativa, normalmente de una instrucción for, un ciclo, utilizando una variable entera como índice que tomará valores desde el primer elemento al último y desde el último al primero, en este caso. Dice aquí, el siguiente programa declarará un array de 7 elementos de tipo double, llamado notas, y le asignará valores iniciales. A continuación, recorre el arreglo utilizando la instrucción for para mostrar por pantalla el contenido del array. ¿Ok? Aquí en este caso estamos declarando una i, en este caso un double que va a ser notas, va a ser igual a estos 7 elementos que estamos nosotros posicionando. Después de ahí se va a crear un for, lo que va a hacer que i va a ser igual a 0 o menor a 7. Aquí estamos diciendo que si es menor a 7, entonces el programa va a seguir, ¿no? Si es mayor a 7, pues el programa no va a seguir porque recordemos que la memoria ya está previamente asignada. Después de ahí nosotros vamos a poner el número de notas, que en este caso serían las 7, que ya posteriormente están, y después las mostrará en el programa, que en este caso sería la salida, que es 2.30, 8.50, 3.20, 9.50, 4, 5.50 y 7. Así es como se vería dentro de la programación de lo que es C++. Dice aquí que por lo general necesitaremos utilizar los valores del arreglo en operaciones. Por ejemplo, si deseamos el promedio de los valores de un arreglo, primero tendríamos que sumar todos los valores. En el siguiente ejemplo, se utiliza una variable llamada suma, que se inicializa en 0 antes de ejecutar el ciclo y que será incrementando con los valores de cada posición del arreglo. Aquí como podemos poner lo que son algunos tipos de notas o tips con doble diagonal. En este caso les aparecerá en color gris o negro dependiendo. Aquí vamos a poner que la suma sea igual a 0. En este caso vamos a crear un pequeño ciclo en el cuanto i va a ser igual a 0 y si i sigue siendo menor a 10, entonces la suma va a conseguir hasta 9. Es por eso que le ponemos i más más, ya que ahí dentro de esa i se va a ir guardando previamente el número que ya hemos pasado por ese for y va a ir sumándose repentinamente. Aquí podemos ver, miren, la instrucción suma más es igual a grupo i, implica que el valor presente de suma se vea incrementado por el valor de grupo de la posición i, donde i toma valores desde 0 hasta 9, que era lo que yo les comentaba. Ya de ahí posteriormente la media va a ser lo que va a ser toda la suma entre 10. Por lo tanto, en este caso vamos a imprimir
que la mediana es en porcentaje, va a ser igual. O sea, la media, en este caso, estamos creando una variable que se llama media, la cual nos va a arrojar un resultado. Recordemos que nosotros queremos hacer alguna suma, resta, multiplicación, independientemente de los dos variables que ya tengamos, tenemos que crear una tercera, que va a ser donde se va a guardar el resultado de las primeras dos. Dice aquí que por último, fuera del ciclo se utiliza el valor de suma para calcular el promedio. Y se acabó, muchachos. Así es muy sencillamente cómo se logra programar. Después dice aquí arreglos en Python. Ejemplo 1. Dice aquí, crea un array o arreglo unidimensional donde le indiques el tamaño por teclado y crear una función que rellene el array o arreglo con los múltiplos de un número pedido por teclado. En este caso, aquí estamos haciendo tres tipos de variables, la cual en in estamos declarando y automáticamente estamos pidiendo que ingrese el tamaño del arreglo y después ingrese el número de múltiplos. Independientemente de eso, es como nos va a poner el rango. Aquí nos pone, miren, aquí se muestra la imagen depurada. En este caso yo le puse que el tamaño del arreglo sea de 6 y ingrese el número de múltiplos, en el cual va a ir de 8 en 8. ¿Ok? Posteriormente voy a poner 0, 8, 16, 24, 32 y 40. Ahí son los 6 tamaños de arreglo y los múltiplos van de 8 en 8, en este caso. Entonces, pues, podemos ver que es algo muy sencillo. En el ejercicio 2, dice aquí que creemos dos arreglos unidimensionales, es que tengan el mismo tamaño. Lo pedirá por teclado y en uno de ellos almacenarás nombres de personas como cadenas. En el otro array o arreglo irá almacenando la longitud de los nombres. Aquí esto es, me va a pedir cuántos tipos de cuántos nombres voy yo a adjuntar al programa. Posteriormente contará cuál es la longitud de cada letra o el número de letras. Posteriormente me dirá cuántas letras tiene cada nombre. Lo podemos ver aquí, miren. Ingresa el tamaño de los arreglos. En este caso puse 5 nombres. Puse yo ahí 5 nombres. Posteriormente cada nombre, conforme lo fui poniendo, pues me fue diciendo cuántas letras lleva cada uno. Para esto ocupamos lo que fue un for para ir repitiendo, encapsulando los nombres y ahí adjuntando previamente cómo ir sumando o contando cada tipo de letra, en este caso. Y para continuar, les tengo por aquí un pequeño ejemplo, en este caso, de un tipo de arreglo más en lo que es el apartado de lenguaje Python. Aquí nosotros lo podemos ejecutar. En este caso, le estoy pidiendo que sea un rango de 1 a 7 números, principalmente. Entonces, yo aquí le voy posicionando los tipos de números que yo quiero ir adjuntando. Automáticamente el programa me está dando los tipos de números y lo único que le estoy pidiendo aquí, en este caso, fue que en el for fuera desde el 6 hasta el 1, ¿ok? Ahí se invirtió la polaridad y es por eso que me los logró sacar de abajo hacia arriba. Y pues así simple y sencillamente, ingenieros, es como se pueden ver lo que son los arreglos en la programación de C++ y Python. Espero les haya gustado mucho el video, muchachos. Muchas gracias y hasta luego.